El día de hoy vamos a hablar de winning prolongado. Mi tutor es el doctor Andrés Palacio, que es médico urgentólogo intensivista, profesor de la Universidad de Antioquia y intensivista de JAMA y del Hospital General. Y mi nombre es Gina Rojas, yo soy fellow de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero no demorarme mucho y finalmente, escuchar sus comentarios al respecto. Vamos a hablar algo de las generalidades del winning, de la fisiopatología del winning prolongado, del diagnóstico, el manejo general, el manejo ventilatorio, qué hay a futuro y conclusiones. Entonces, si hablamos de la definición de winning, hablamos de la disminución gradual del soporte para los pacientes a los que los vamos a retirar de la ventilación mecánica. En 1950 la desconexión simplemente se hacía de 3 a 5 minutos y se retiraba del ventilador. Ya en los años 70, y evaluando las posibilidades de reintubación, pues se habla del método del SIMB. Ya hacia los 90 se encuentra que, que no es un modo correcto para hacer retiro de la ventilación, y entonces empezamos a hablar de pruebas de respiración espontánea hacia los años 90. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta esta clasificación. Esta es la clasificación del Task Force, que es un winning fallido. Entonces, incapacidad para pasar la prueba de ventilación espontánea, ¿cierto? La exitosa es una extubación y ausencia del soporte ventilatorio 48 horas después de la extubación. La simple, que es la que generalmente tenemos, que tiene una alta incidencia de éxito, que es una extubación que se logra después de una prueba de respiración espontánea. El dificultoso, que requiere 3 pruebas de ventilación espontánea o hasta 7 días para lograr la extubación. Aquí ya la incidencia de éxito cae hacia cerca del 40% y la mortalidad ya aumenta hacia el 30%. Y por último hablamos del winning prolongado, cuando ya hemos fallado más de 3 veces de pruebas de ventilación espontánea o más de 7 días para lograr liberarlo de la ventilación mecánica. Tiene una baja incidencia de éxito y entre dificultoso y prolongado la mortalidad pues no cambia. Si vemos la epidemiología, pues encontramos que, por ejemplo, en el 2015 en México, el ingreso a UCI con ventilación mecánica era casi el 62% y con ventilación mecánica no invasiva el 13.4% de todos. Y ellos recomiendan, o una de las cosas que recomendaban acá, era evaluar la posibilidad de protocolos para retiro exitoso de la ventilación mecánica y del winning, si es necesario. Si miramos ya la incidencia de winning exitoso versus el fallido, acá podemos ver diferentes estudios. Perdónenme un segundo. Entonces podemos ver los de Farias en 2001, el de Esteban, Valerdú, y podemos ver cómo podemos tener fallos en la prueba inicial, los que pasan inicialmente, los que se reintuban y los que finalmente fallan al final, ¿no? Para tener un total de casi el 31.2, si sumamos todos los estudios, de pacientes que fallan en el winning. Entonces, de todos los pacientes que vamos a llevar a pruebas de ventilación espontánea, entonces tenemos los del grupo 1, que son los que son fácilmente o extubación fácil, entonces que fallan, ahí tenemos el 21% de los que van a pasar a ser un winning dificultoso. De estos, miren que ya podemos hablar de mortalidad del 4,44%. Ya cuando hablamos de los que empiezan a fallar, o ya los de winning prolongado, entonces vamos a tener una sobrevida de más o menos 33 pacientes, bueno, posibilidad, y de estos van a sobrevivir al año sobre el 75%. De estos algunos se irán a ventilación prolongada, y de estos que sobreviven al año de winning fallido, de este porcentaje del 75%, a los 5 años solamente va a sobrevivir el 52%. O sea que no es solamente algo que va a impactar a corto plazo, sino que va a impactar en la sobrevida a 5 años de los pacientes que logren salir. Este que es basado más en el score de WIN para evaluar y que también evalúa qué pasa después de 7 días y que tiene diferentes divisiones en los grupos. Podemos evaluar que en el grupo igual, que se demora más de 7 días, podemos ver una mortalidad que ya está cercana al 30%. Ellos acá también ponen el grupo 0, que son pues los que se mueren antes, por eso la mortalidad es más alta. Las que no alcanzaron a llegar a una prueba de ventilación espontánea.
Este es un estudio que es el WinSafe, es un estudio de 481 UCIs de 50 países, que nos da un total de 5.869 pacientes. Es una cohorte prospectiva internacional multicéntrico que lo que evalúa es pacientes adultos con ventilación mecánica, bueno, más de 16 años con ventilación mecánica más de 2 días, los siguen por 4 semanas, entre el 2017 al 2018, y lo que quería ver era si se lograba hacer un winning exitoso a los 90 días. Con winning exitoso quiero decir que es un paciente que se logró extubar, que dura más de 24 horas y no requiere reintubación y no fallece. Y lo segundo, el tiempo de ventilación, los outcomes secundarios fueron el tiempo de ventilación mecánica, el tiempo de winning, factores de riesgo para el winning fallido y demora. ¿Y qué encontraron? Entonces ellos encontraron que de los pacientes, estos fueron los pacientes que ellos ingresaron, los que entran al estudio, cuántos realmente fueron llevados y hacen un winning exitoso, cuántos no lograron un winning exitoso, y de estos que no lograron un winning exitoso, 553 murieron en la unidad de cuidado intensivo, y de los que sí lo lograron, pues 3.737 sobrevivieron, que ya demuestra, que es lo que vemos acá, ¿no?, la proporción de pacientes que vamos teniendo y cómo a medida que va avanzando el tiempo entre la intubación y el tiempo de winning, pues la mortalidad igual se refleja mayor. Si lo vemos, acá traía para mostrarles los de winning prolongado, que se encontró o que tenía mayor proporción de mortalidad en estos pacientes. Los pacientes que se reintubaban, los pacientes con traqueostomía y los pacientes que generalmente tenían o se demoraban más días en llegar a la extubación. ¿Qué encontraron también? Que encontraron ellos que podía afectar la liberación, el winning. Entonces, ¿qué encontraron? Que encontraron la sedación, y en especial la sedación profunda. Entre más sedados estén los pacientes, más se demora el winning. Entre más se demora el winning, más se sedan los pacientes, y con eso se lleva mayor mortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y de aquí en adelante, cuando veamos esta sigla, con esto evaluaremos lo de pacientes con winning prolongado. Entonces, factores de riesgo para winning prolongado. Entonces, comorbilidades como el EPOC, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, cirrosis o cáncer. Y además los pacientes que ingresan por una enfermedad neurológica, ya sea un ACV o un trauma craneoencefálico, infecciones, en especial los que tienen infecciones multidrogoresistentes, los pacientes que tienen desnutrición o los pacientes que ya tienen alteraciones al cuidado crítico como neuropatía o encefalopatía. Si hablamos de por qué se produce esto, entonces tenemos un desbalance entre la capacidad respiratoria, o sea, lo que puede hacer y lo que puede lograr hacer el pulmón, la caja torácica y todo nuestro sistema respiratorio, y la carga respiratoria que le imponemos. Entonces, si hablamos de la capacidad respiratoria, acá podemos tener enfermedad pulmonar, disfunción cardiovascular o enfermedades de la pared torácica, y en la carga respiratoria podemos tener la habilidad muscular asociada a UCI, un automatismo o un drive respiratorio disminuido y una función neuromuscular alterada. Entonces, aquí sí, les voy a mostrar acá con lupita para que lo podamos ver mejor. Entonces, cuando yo hablo de cuáles son o cómo puedo enfocar un paciente con ventilación mecánica prolongada, tengo que pensar en diferentes sistemas. ¿Será que el problema está a nivel cerebral? ¿Será que tiene una alteración del drive respiratorio? ¿Será que tiene una alteración en cómo puede manejar su vía aérea o tiene problemas como sedación, ansiedad, depresión? ¿Será que mi problema está en la vía aérea? ¿Puedo tener edema glótico, broncoobstrucción, incremento de secreciones? ¿Será que mi problema está en el pulmón? ¿Tengo de reclutamiento? ¿Tengo edema pulmonar cardiogénico o un problema pulmonar que no se ha resuelto? O por el contrario, mi problema va bajando. O sea, ¿mi problema será que está a nivel cardiovascular? Mi problema está en que tengo aumento de la precarga, de la poscarga, tengo un corazón o una bomba que funciona poco, tengo un diafragma que no está funcionando de manera adecuada, tengo alteraciones metabólicas, acidosis, alcalosis, hiperglicemia, uso de esteroides o falta de esteroides como la insuficiencia suprarrenal.
o tengo problemas en el estado general de este paciente. Tengo un paciente con sobrepeso o malnutrición, una miopatía, una neuropatía o una sepsis no resuelta. Entonces, si lo vemos por los sistemas, podemos hablar de que la disfunción cerebral son pacientes en los que tenemos que manejar el delirium, la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño. Si hablamos del drive respiratorio, podemos evaluar que tener enfermedades pulmonares basales o etiologías de falla respiratoria que estén asociadas a alguna enfermedad pulmonar o a enfermedades neurológicas van a alterar las señales que llegan al tronco encefálico. Y por lo tanto la función respiratoria va a ser anormal y esto me va a llevar a producir hipoventilación, alteraciones diafragmáticas y finalmente dependencia del ventilador mecánico. Si hablo de la vía aérea, lo que les decía, puedo hablar de un aumento de las resistencias en la vía aérea, ya sea por PIB intrínseco o porque haya alteraciones a nivel de secreciones a la tráquea o en la pequeña vía aérea como tal, o porque tenga disminución en la distensibilidad. Tengo edema, exceso de líquido, tengo aumento de la presión intraabdominal o tengo enfermedades restrictivas. Si hablo de la disfunción cardiovascular, esta la traía para recordarles los cambios que ocurren a nivel pleural, los cambios positivos que ocurren cuando yo someto a un paciente a presión positiva y cómo esto va a llevar a efectos cardiovasculares. ¿Cuáles son los efectos? Pues que voy a tener comprensión del ventrículo derecho y de los vasos pulmonares, que me va a disminuir el retorno venoso, que me va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho y me va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto pues van a ser efectos, o sea, no solo la ventilación mecánica va a tener efectos deleterios o sobre la función cardiovascular, también vamos a tener efectos que podrían ayudar, dependiendo de la cantidad y de cómo se use la ventilación mecánica, pero que podrían ayudar a la función cardiovascular, como directos, estos son los efectos directos del PIB, lo que les decía, disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, aumenta el diámetro del ventrículo izquierdo como tal, mejora la presión transmural, incrementa la presión alveolar al final de la expiración. Además de eso voy a tener efectos pues por el intercambio gaseoso y efectos sobre el soporte ventilatorio. O sea que cuando yo pongo a un paciente con falla cardíaca en el ventilador, pues también le estoy mejorando su trabajo ventilatorio, le estoy mejorando la hipercarbia y la acidosis. Y adicional a eso, pues tengo que evaluar sobre la presión y la resistencia vascular pulmonar, el uso del PIB, entonces con alto PIB probablemente sí tenga un aumento de la resistencia vascular pulmonar, pero con un PIB, digamos que aceptable, entre 5 y 10, puedo tener alveolos abiertos, que lo que va a hacer es mejorarme la presión, la resistencia vascular pulmonar. Por lo tanto, un paciente que ya viene con falla cardíaca o que su corazón no es normal, cuando yo lo paso de una presión positiva a una presión negativa o lo pongo a respirar de manera espontánea, lo que voy a tener es una disminución de la presión pleural que va a hacer cambios sobre la presión intraventricular y lo que me va a aumentar es la poscarga del ventrículo izquierdo. Y esto generalmente lo primero que va a producir es disfunción diastólica. Y esa disfunción diastólica lo que va a hacer es generalmente llevarme a una disfunción cardíaca asociada a... Si vemos, si seguimos bajando en los otros órganos que están asociados, entonces vamos a hablar de la disfunción diafragmática. Por favor, miren esta sigla que es con la que nos vamos a referir de aquí en adelante a la disfunción. Y podemos hablar del EPOC, las alteraciones musculares o neurológicas o la debilidad adquirida en UCI. Para ello deberíamos poder medirla y la charla que tuvimos la semana pasada hablaba de eso, de medición de la función diafragmática. Medición de las presiones, medición ecográfica, medición electromiográfica, de lo que podemos hacer. ¿Y por qué? Entonces, si viéramos la ventilación mecánica, los lipopolisacáridos, como en el caso de la sepsis, lo que vamos a tener es un aumento de, gracias, de las especies reactivas de oxígeno que van a ampliar más la respuesta autofágica. Esto va a producir más lesión sobre el diafragma, pero además me va a hacer cambios directamente a nivel nuclear, aumentando en especial el NF-kappa beta, y con esto aumentar la producción inflamatoria y los daños sobre el diafragma. Aquí vemos además aumento de las caspasas, de la ubiquinina, y con ello más lesión diafragmática.
Si pasamos además, ya evaluando, entonces ya evaluamos el drive respiratorio, ya evaluamos la parte cerebral, la parte pulmonar, la parte diafragmática, tenemos otras alteraciones, como las alteraciones metabólicas, las alteraciones gastrointestinales. Aquí generalmente hablamos de el síndrome de hipertensión intraabdominal, las alteraciones renales, la lesión renal aguda se asocia directamente a más días de ventilación mecánica y por supuesto la parte nutricional, a la cual daremos un enfoque más adelante. Entonces, si hablamos de la metabólica, podemos encontrar que los pacientes con ventilación, con Winning prolongado, tienen más insuficiencia suprarrenal, tienen más hipotiroidismo y además tienen más alteraciones en potasio, fósforo o magnesio. Este solamente era para mostrarles un estudio en el cual los pacientes con hipofosfatemia en EPOC tienen muchísimas más posibilidades de falla de la extubación en comparación con pacientes que tienen niveles de fósforo normales. Y bueno, ¿cómo evaluamos esto? Entonces ya sabemos que tenemos un paciente con ventilación prolongada, que nos ha fallado en el WIN, qué podemos usar o cómo podemos llegar al diagnóstico. Y quería mostrarles esto, que es cómo, guiándonos por ultrasonografía, podríamos evaluar el winning dificultoso o el winning prolongado y con eso poder tomar, digamos, acciones sobre el paciente. Entonces, este es un artículo que nos muestra cómo una aproximación con el ABCDE guiados por ultrasonido. Entonces, podemos evaluar con la A un score de aireación, que lo que utiliza es el luz, y mira de VAS si hay o no derrames que podamos quitar. Entonces, acá está para evaluar el derrame y para mirar el score de aireación. Lo segundo es mirar debajo del diafragma, que es la B. Entonces, miremos si hay ascitis, absceso, hay síndrome de hipertensión abdominal que altere la mecánica respiratoria. Lo tercero es la C, que es para evaluar la disfunción cardíaca. Pero la disfunción cardíaca, ¿evaluando qué? La disfunción diastólica en principio, y si hay disfunción sistólica, en especial si vemos que hay una fracción de eyección menor del 40%. Luego nos vamos a evaluar y posteriormente diafragmáticos. Y con esto ya podemos hacernos una idea de dónde está fallando el paciente y con eso actuar directamente. Entonces, realmente si evaluamos el diagnóstico de los pacientes, quisiéramos tener una monitorización invasiva que nos evaluara el impulso respiratorio, el drive, nos evaluara el trabajo y nos evaluara el esfuerzo. Y con eso podríamos evaluar diferentes medidas, que es lo que busca aquí, para poder evaluar de una forma no invasiva al paciente y poder evaluar qué es lo que estamos fallando. Entonces podríamos evaluar, por ejemplo, para evaluar el drive, podríamos evaluar y hacer la mezcla de CO2 inhalado y ver qué tanto CO2 va saliendo, estas son estas pruebas, o podríamos evaluar una prueba que también es muy sencilla y que hacemos, que es la medición del P01. Y con esto podríamos evaluar el drive de los pacientes. Esto se los traigo rápidamente porque de esto ya vimos que es evaluar para ver cómo nos va. Entonces, esto es para evaluar lo que les estaba mostrando ahorita antes, para evaluar la función cardiovascular. Y para evaluar la aireación, este es el luz. ¿Listo? ¿Cómo lo dividimos? N0, B1, B2, C3. Según si tiene solo líneas A, si tiene algunas menos de 3 líneas B, si son líneas B3 o confluentes, perdón, B7 o líneas confluentes, que acá le va a dar 2 puntos, o el C3 si es consolidación. Y para la disfunción diafragmática, que esto también se los traigo para mostrárselos porque ya lo vimos ampliamente en la vez anterior, es evaluar la exclusión diafragmática, la fracción de acortamiento de los pacientes y con eso poder evaluar cómo está ese diafragma. Si ya vamos a hablar, entonces ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que tenemos una ventilación mecánica prolongada, ¿cómo la vamos a manejar? Entonces, el manejo general, pues el mejor manejo, ¿cuál es? El preventivo. El mejor manejo es tratar de evitar que el paciente llegue aquí. Segundo es tratar las comorbilidades, controlar las infecciones y ayudarle con soporte nutricional. Una de las primeras cosas que se encontró que hacía que los pacientes tuvieran un winning exitoso es el uso de protocolos para el winning por las instituciones. Entonces, esta es una revisión del BMJ, del Cochrane, que evalúa cómo les va a los pacientes si tienen protocolos o no tienen protocolos para la extubación.
Entonces podemos ver que aunque no hay diferencia, esto es en las unidades mixtas versus las neuroquirúrgicas, entre usar un protocolo de Winning o cuidado usual, sí encontramos que va a haber diferencia, en especial en las UCIs quirúrgicas, en los pacientes que van a ser llevados a Winning. Y evaluamos que también va a haber diferencia en la duración de la ventilación mecánica cuando ya lo vemos por subgrupos. Este era para traerles uno de los protocolos, de los muchos protocolos que existen. Este es un protocolo que se usa generalmente aquí en el JAMA, que es el triple testing, para evaluar si los pacientes, para poder llevar a los pacientes a extubación. Este es un test de prevalencia y test diagnóstico. Lo que hicieron fue evaluar pacientes con ventilación mecánica por más de 24 horas, 1.170 pacientes, y lo que evaluaban era reintubación, mortalidad y precisión de la prueba. Esto es más o menos cómo se debería llevar. Este es el triple test, que lo que es haber resuelto la causa, cumplir con los siguientes criterios, que los tenemos aquí, realizar prueba de ventilación espontánea, que aquí se hace en presión soporte de 5, clic de 5, y lo que se hace es evaluar cómo le va al paciente en esa prueba de ventilación espontánea. Y se hace alguno de estos, más el índice de expiaciones superficial y el test de fuga, si hace alguna de las alteraciones, pues simplemente se pararía la prueba. También podemos evaluar por ecografía de Winning y hacer el luz, y con eso poder llevarlo y evaluar la posibilidad del Winning y hacerle seguimiento con ecografía, además de los test anteriores. Perdón, un segundo. Y acá les traje para mostrar las estrategias de manejo, esto es en forma grande, de cómo se haría según los sistemas, si el problema está a nivel pulmonar, cerebral, cardíaco, del diafragma, o si el problema es endocrino. Entonces, si el problema está a nivel pulmonar, yo lo que tengo es que evaluar dónde está el problema. El problema es de resistencia, el problema es de distensibilidad o el problema es de intercambio gaseoso. Y con eso puedo hacer, por ejemplo, si el problema es de resistencia, pues probablemente voy a necesitar broncodilatadores y esteroides. Si el problema ya es entre distensibilidad e intercambio, voy a tener que evaluar, que es lo que decíamos que podíamos evaluar también con ecografía, si hay derrames, atelectasias, ascitis, y con eso evaluar la posibilidad de diuréticos y fisioterapia. Y en resistencia, pues acá tenemos lo de PIB intrínseca. Acá tenemos también para hacer intervenciones avanzadas, como toracocentesis, ecocardiografía contrastada o de rescate, y intervenciones de rescate que podemos tener adicionales. Si el problema está a nivel cerebral, entonces evaluemos si hay delirio, hagamos medidas no farmacológicas, miremos si necesitamos, por ejemplo, si es depresión, ansiedad, o uno que tenemos nosotros acá muy constante, que es ya cuando los pacientes pueden tener alteraciones por abuso de sustancias o por el retiro de las mismas. Entonces, evaluar la posibilidad de uso de ansiolíticos, reducir el ruido, ya empezar a utilizar drogas psiquiátricas, y por ejemplo aquí entra como rescate o intervención de rescate el uso de la dexmedetomidina. Si el problema es a nivel cardíaco, entonces evaluar si lo que tenemos es isquemia, evaluar ecocardiográficamente cómo está el paciente, podemos hacer seguimiento con BNP y con eso mejorar la falla, y en algunos casos podríamos requerir levosimendan, en algunos otros hay algunos estudios en presiones arteriales elevadas del uso de nitroglicerina. Y en el diafragma, lo que les decía, empezar y aquí hay algo muy importante, movilización temprana, seguimiento y vigilancia del diafragma, y por último ya evaluaciones electromiográficas, biopsia muscular, antioxidantes y entrenamiento muscular inspiratorio. Si el problema es endocrino metabólico, hacer seguimiento a electrolitos, gases, adecuar, proveer suficiente ingesta, evaluar cortisol, hormona tiroidea, para hacer seguimiento a estos pacientes. Si hablamos del manejo específico, entonces recordamos lo que vimos de la disfunción diafragmática y cómo la podemos mejorar, con programas de ejercicio físico, con programas de fisioterapia con presión positiva y en algunos casos con estimulación eléctrica. Entonces, en las estrategias de manejo, entonces tenemos estos programas de ejercicio físico, técnicas para aumento de la tos y los otros dos que ya les comenté. Si hablamos de los programas de ejercicio físico, entonces tenemos control de la respiración, rehabilitación pulmonar, resistencia cardiovascular, o sea, ejercicio en resistencia cardiovascular y entrenamiento muscular periférico. Entonces, en fortalecimiento muscular periférico, acá tenemos
elevación pasiva de las piernas, resistencia a contrapeso y el uso de cicla estática, que es lo que vemos aquí, y que podría ayudar a los pacientes. Estos ciclos deberían ser de por lo menos más de 30 minutos para que realmente sean efectivos. En rehabilitación pulmonar hablamos de la rehabilitación del diafragma. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cosas tan sencillas como usar, dice, como bolsas de arena sobre el diafragma para que aumente la presión cada vez que empieza. Y hacer mediciones y colocarlo, acá lo que hacen es colocarle presión positiva, presión para medirle la presión inspiratoria y hacerle seguimiento con la presión inspiratoria e irla aumentando según cómo el paciente va trabajando. ¿Cuál es el problema de estos pacientes para la rehabilitación? Uno de los grandes problemas es que tenemos la atrofia muscular, la disfunción del diafragma y la fatiga. Estos pacientes se van a fatigar y van a hacer intolerancia al ejercicio. Entonces, aquí entra la terapia con presión positiva. Esta es una terapia con presión positiva intermitente que se puede usar en los pacientes, pero también se puede hacer terapia con presión positiva normal como la que usamos. Una adición de 4 centímetros de agua a la presión soporte que usa normalmente el paciente durante el ejercicio puede disminuir la fatiga y aumentar los volúmenes corrientes que maneja un paciente. Entonces, esta es una de las primeras terapias con presión positiva. Este es en pacientes para disminuir las atelectasias después de cirugía cardíaca. Esta es la población, 66 hombres, 13 mujeres, más o menos de 70 años. Y lo que hicieron fue una fisioterapia normal o una fisioterapia con presión positiva 2 veces al día durante 4 días. Y lo que querían ver era si cambiaban las atelectasias después de 2 días. Lo que encontraron es que sí había una disminución de atelectasias en estos pacientes. También tenemos este estudio, es un estudio que es más, son 15 pacientes en Taiwán, que incluye pacientes con ventilación mecánica con más de 21 días, que estaban alerta, no tenían infección y toleraban la presión soporte, y los pusieron a hacer ejercicio con ergometría en miembros superiores por 3 días, a presión soporte de 0, presión de soporte más 2 y presión soporte de más 4. Y lo que querían ver era si había cambios en los volúmenes corrientes y en la duración del ejercicio. Esto lo traía, era para mostrarles cuántos días llevaban estos pacientes ventilados. O sea, son pacientes con ventilación mecánica prolongada. Y si vemos las variables, podemos ver que efectivamente si hay cambios en los volúmenes corrientes, sin haber cambio en la respuesta respiratoria, ni haber cambio en la frecuencia cardíaca, no es que se pongan más taquicárdicos, ni que les cayera la presión arterial por ponerles mayor presión soporte para trabajar y hacer ejercicio. Y esto es como vemos cómo van cambiando la presión soporte y cómo aquí vemos que no hay más arritmias, no hay caída de la saturación, pero sí hay menos, aunque no es significativo, sí hay menos disnea en los pacientes que tienen presión soporte más 4. Y como dura muchísimo más, esto sí es estadísticamente significativo, como toleran mucho mejor y duran más haciendo ejercicio. Otras cosas que podríamos utilizar son la terapia con estimulación eléctrica. ¿Por qué? Porque recordamos que hay mayor catabolismo, menor síntesis muscular, lo que hacen es estimular los 30 minutos por 10 días. En lo que veíamos aquí anteriormente se hacía estimulación sobre el cuádriceps y sobre el diafragma. Y lo que se encontró fue que sí había aumento de la fuerza muscular y de la circunferencia, pero no había diferencias en tiempo de winning o mortalidad. Y nos queda en estos de terapia de estimulación eléctrica todos los estudios sobre marcapasos diafragmáticos y su utilidad. En nutrición, entonces ya sabemos que la desnutrición dificulta el cierre de heridas, aumenta las infecciones, está asociado a mayor mortalidad y los pacientes desnutridos pues van a tener mayor dificultad para el winning. Este es un estudio para evaluar si el soporte nutricional, cómo les va a los pacientes con soporte nutricional o qué cambios existen para hacer llegar a un winning exitoso. Esta es una cohorte retrospectiva en China que evalúa a 280 pacientes y lo que hace es evaluar entre winning exitoso y winning fallido cómo era el aporte nutricional y si eso hacía cambios en la mortalidad. Esto fue lo que hicieron, 326 pacientes dependientes que llevaran más de 21 días hospitalizados entre octubre del 2017 a julio del 2019. Evaluaron los que tenían extubación exitosa versus los que no
esto lo hicieron con inteligencia artificial, con Big Data, todos los datos que ellos tenían en el hospital, y evaluaron cuál era el objetivo primario, era cuánto podían, o cómo era la ingesta de ellos en la optimización nutricional óptima, y los beneficios o los secundarios era la estancia en UCI, la mortalidad, la severidad de la enfermedad y los costos hospitalarios. Alegres. Entonces, acá lo que evaluaron, esto era para mostrarles aquí entre los que tenían extubación exitosa versus fallida, y vemos cómo han ganado más peso los pacientes con extubación fallida versus los de extubación exitosa versus de los de extubación fallida, cómo se acercan más a tener un índice de masa corporal adecuado estos pacientes y cómo tienen una ingesta calórica y proteica más grande que los de extubación fallida. Y como esto, obviamente, los pacientes que se extubaron de manera exitosa versus los que fallaron, pues se mueren. Algo está... Ya. Ay, así que no. Bueno, entonces, ya este era para mostrarles que se mueren más. Y bueno, ¿y qué pasa si no logramos el winning? O sea, si este paciente se demora, pues es un paciente en el cual tenemos que evaluar traqueostomía, y en la traqueostomía lo que queremos es retirar la causa que lo llevó a la ventilación mecánica, si no la hemos retirado ya, tratar de hacer un retiro rápido de la traqueostomía, en algunos no se puede, entonces nos tocará hacer retiro lento, y lo que queremos llegar es a decanulación, y si no se logra, que es lo último, que esperamos que la menor cantidad de pacientes lleguen allá, esa ventilación mecánica domiciliaria. Entonces, precisamente tratando de evaluar qué hacemos con esos pacientes con traqueostomía, cómo los retiramos y qué hacemos, empecé a buscar qué información teníamos en el país, qué protocolos, cómo la gente acá retiraba a los pacientes de traqueostomía, cuáles eran los protocolos que usaban y en qué estaban. Y no encontré. Entonces, evalué y pedí ayuda en muchos sitios, y muchas personas me colaboraron en tratar de encontrar y de preguntarles cuál es su experiencia, cómo lo hace, cuáles son sus tips de manejo, cómo retira usted la ventilación mecánica en los pacientes con traqueostomía. La conclusión a la que llegamos es que muchos de ellos, y en las instituciones no hay protocolos como tal. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuáles son sus tips de manejo? Generalmente la mayoría usa el ojo, entonces eso lleva mucho a que los pacientes vayan y se regresen de unos días a otros, y que se cambie lo que se hace con los pacientes todos los días. Encontré entonces, y pues de la información y de lo que me ayudaron a encontrar, varias cosas. Uno es, y este es de un artículo entre mexicanos y argentinos, que evaluaban, y lo primero que ellos decían es, bueno, tenemos que saber a quién les vamos a hacer traqueostomía temprana versus tardía. ¿Eso va a cambiar la mortalidad? No, pero nos permite seguir un curso, tener un curso de cuánto vamos a tener a un paciente y cuánto nos vamos a esperar antes de pensar en traqueostomía. ¿Cómo vamos a quitarle a estos pacientes, o cómo vamos a empezar el retiro después de la traqueostomía de estos pacientes? Entonces, lo primero que ellos hacen es el índice de respiraciones superficiales o índice de Tobin mayor de 105, ver que sea un paciente que tolere pruebas de ventilación espontánea, que generalmente tolere presión soporte, que haga presiones inspiratorias máximas entre menos 20 menos 30, que tenga un engrosamiento diafragmático generalmente mayor del 30, y usan también el pico flujo tosido entre 60 a 70 litros por minuto. Si el paciente logra eso, entonces es un paciente que probablemente se va a llevar rápido a liberación del ventilador y posteriormente ellos a decanulación. Y hacen ustedes los voy a mostrar desde aquí para poderlo evaluar de forma lenta, que es como uno de los... Eso es. Entonces, va por la gráfica, más o menos se ve así. Lo que hacen ellos precisamente es esto. Entonces, lo que hacen es evaluar si es un paciente que ya se resolvió la causa, método espontáneo CPAP, trabajo a fuga, preparación de vía aérea superior. Si no evalúa y determine la causa, miran la tolerancia, y acá toleran generalmente frecuencias respiratorias, generalmente hasta 30.
sea, no tiene que ser un paciente con traqueostomía que respire a 15 o a 18, sino tolerar generalmente frecuencias respiratorias más altas, que sature más de 90 y que no use músculos respiratorios y no esté inestable. Y con eso empiezan a disminuir el soporte ventilatorio. Y van evaluando para desvincularlo de la ventilación mecánica. Si no lo logran y hay dificultad, entonces vuelven a evaluar qué es lo que está ocurriendo y vuelven a entrar en el bucle. Y si sí, ya lo que intentan es llevarlo a retirar de la ventilación mecánica y dejarlo 48 horas sin ventilación mecánica y lo llevan después a protocolo de decanulación. Y aquí para ellos es muy importante evaluar la presión de la tráquea, para con eso evaluar si es un paciente que puede ser llevado a decanulación, y además de eso evalúan la deglaución. Si es necesario lo llevan a decanulación, lo monitorean entre 24 y 48 horas y si no, pues lo recanulan y empiezan todo el ciclo otra vez. Encontré también esto que es cómo les va mejor a los pacientes para retirarles la traqueostomía. Y aquí lo que hicieron fue si lo llevaba a enfermería, recordemos que esto es un estudio italiano, en muchos países de Europa terapia respiratoria no maneja la ventilación mecánica sino enfermería, y si lo hace simplemente el intensivista con su protocolo normal. Entonces, el protocolo de enfermería, que es el que vemos acá, lo que le hacía es con presión soporte mayor de 8 y empieza a reducir la presión soporte de a 2 centímetros cada 2 horas, evaluando siempre que haya estos parámetros de estabilidad. Miren que la respuesta respiratoria es menor de 30, evalúa que el volumen minuto sea mayor de 5 cc por kilo, es más bajo del que nosotros estamos acostumbrados, que la frecuencia cardíaca esté menor de 130, y que no esté con sistólicas mayor de 160 o menor de 90, sature más de 94. Si lo logra, entonces ya pasa al protocolo de PIP, que esté más de 6, le van reduciendo la PIP cada 2 centímetros cada 2 horas y finalmente a tratar de llevarlo a un winning exitoso. Esto era en comparación al que utilizaban los médicos normales. Se pasa del protocolo de soporte, el protocolo de PIP y el protocolo de ventilación espontánea. Y ya con eso lo llevan a un winning exitoso. Ese podría ser un protocolo que nos podría ayudar para seguir. Ahí vienen a quienes les fue mejor, al que seguían con enfermería o al que seguía con el de UCI. El de enfermería, obviamente, le fue mejor. Y luego... Y ahí. Y esto era para mostrarles cómo estaban los pacientes, el grupo control y el grupo protocolo, que no tenían diferencias. Y cómo les fue, qué fue lo que encontraron y cuál fue la diferencia. No hubo diferencia entre muerte, por ejemplo, pero lo que sí encontraron fue diferencia en salida de la UCI, poder salir a hospitalización ya liberados de la ventilación mecánica y decanulados, y obviamente les fue mejor la respiración. Algo muy importante antes de decanular, me parece importante, es siempre estar pendiente de la medición de la presión traqueal para poder evaluar bien a estos pacientes. Y por último, ya por fin para llevar a casa, entonces, conclusiones. El winning inicia desde el momento en que voy a intubar a alguien. Ahí tengo que pensar cuándo lo voy a extubar, qué estoy pendiente para llevar y a llevarlo lo más rápido posible. Debo tener en cuenta los factores de riesgo para el winning fallido. Debo tener protocolos de extubación para seguir en mi institución. Debo pensar si un paciente falla una prueba de ventilación espontánea o tengo una extubación fallida antes de realizar qué es lo que está pasando y debo guiarlo por sistemas. Y ojalá, si además de eso puedo objetivizarlo mejor. Tengo además que tener protocolos para las traqueostomías y recordar que el winning prolongado requiere de un manejo integral, que no es solo algo pulmonar, sino que además está asociado a alteraciones metabólicas, a la desnutrición, a la falta de rehabilitación, la falta de movilidad de estos pacientes. ¿Qué espero a futuro? Estos son todos los estudios para disfunción diafragmática. ¿Qué necesitamos? Una definición de qué es, para con eso poder hacer estudios, evaluar mejor la fisiopatología, poder llegar a hacer biomarcadores, medicamentos y evaluar las posibilidades de marcapasos que están entre los estudios. ¿Qué nos espera a nosotros a futuro? ¿Qué deberíamos trabajar?
Deberíamos trabajar en unidades especializadas en el WINI. Deberíamos tener protocolos para manejo en traqueostomía. Enfocarlo de manera multilodal, seguir a los pacientes en el manejo post-UCI y evaluar las posibilidades de nuevas alternativas hacia futuro. Muchas gracias.